si siempre atraes el mismo tipo de persona, si das todo en una relación y recibes migajas, si sientes que constantemente estás con personas que no te valoran o te lastiman, necesitas escuchar esto que voy a contarte hoy. No es casualidad que siempre te pase lo mismo. No es mala suerte. No es que seas un imán para los problemas. Louise Hay descubrió algo hace más de 40 años que los psicólogos especializados en relaciones acaban de confirmar científicamente. Existe un patrón invisible que te hace atraer exactamente el tipo de persona que más daño te hace. Y lo más impactante es que este patrón no se formó en tu primera relación tóxica. Se formó mucho antes, cuando eras una niña pequeña, y desde entonces has estado repitiendo la misma historia una y otra vez. Pero aquí viene lo esperanzador. Louise Hay no solo identificó este patrón, descubrió que existen exactamente 3 tipos de patrones que nos hacen atraer personas tóxicas, y cada uno tiene una técnica específica para romperlo para siempre. La primera técnica interrumpe el patrón del dador compulsivo, esa necesidad desesperada de cuidar a otros aunque te olvides de ti misma. La segunda técnica sana el patrón de la invisible emocional, cuando das tanto que terminas desapareciendo en la relación. Y la tercera técnica es la que más me impresionó cuando entendí la profundidad de lo que Louise había descubierto. Si lo que estoy diciendo ya está tocando algo muy profundo en tu corazón, si reconoces esos patrones en tu propia vida, te invito a que te suscribas a este canal ahora mismo. Porque aquí no solo hablamos de relaciones, aquí aprendemos juntas a amarnos lo suficiente como para atraer el amor que realmente merecemos. Investigadores de Harvard confirmaron que nuestros patrones de relación se forman en los primeros años de vida y que nuestro cerebro está programado para buscar lo familiar, aunque lo familiar sea tóxico. Pero también confirmaron que estos patrones pueden reprogramarse completamente en 30 días usando técnicas específicas. Louise Hay no tenía laboratorios ni estudios científicos cuando descubrió esto. Simplemente observó su propia vida y se dio cuenta de que había estado repitiendo el mismo patrón en cada relación que había tenido. Y cuando Louise comenzó a aplicar estas 3 técnicas en su propia vida, algo extraordinario sucedió. No solo rompió sus patrones tóxicos, sino que por primera vez en su vida atrajo una relación donde se sintió verdaderamente amada, valorada y respetada. En los próximos minutos te voy a enseñar exactamente cuáles son estos 3 patrones invisibles que te hacen atraer personas tóxicas. Te voy a mostrar cómo reconocerlos en tu propia vida y te voy a dar las técnicas específicas que Louise desarrolló para romperlos para siempre. Pero antes de que sigamos, necesito que entiendas algo fundamental. No es tu culpa haber atraído personas tóxicas. No eres masoquista. No tienes mal gusto. Simplemente tu sistema emocional está respondiendo a programas que se instalaron cuando eras muy pequeña. Hoy vamos a cambiar esos programas. Hoy vamos a enseñarte a tu corazón una nueva forma de amar y ser amada. Sé exactamente lo que se siente cuando te das cuenta de que has estado en la misma relación tóxica 3 veces, solo que con personas diferentes. Sé lo que es esa sensación devastadora de reconocer que otra vez estás dando todo y recibiendo migajas. Otra vez estás caminando en cáscaras de huevo. Otra vez estás justificando comportamientos que en el fondo sabes que no están bien. Sé lo que significa mirarte al espejo después de otra discusión y preguntarte qué está mal contigo. ¿Por qué siempre terminas con personas que no pueden amarte como necesitas ser amada? ¿Por qué parece que llevas un letrero invisible que dice disponible para ser lastimada? Y sé también lo que se siente cuando las personas que te aman con la mejor intención del mundo te dicen que simplemente elijas mejor, que tengas más criterio, que no seas tan buena, como si fuera tan fácil, como si fuera una decisión consciente atraer personas que no te convienen. Hasta que conocí las enseñanzas de Louise Hay y comprendí algo que cambió completamente mi manera de entender las relaciones. Louise había pasado por exactamente lo mismo que tú y yo.
Había estado en relaciones donde daba todo y recibía poco. Había estado con hombres que no podían verla realmente, que no podían amarla de la manera que su corazón necesitaba. Pero Luis descubrió algo revolucionario. Descubrió que no estaba atrayendo personas tóxicas porque fuera masoquista o porque tuviera mal gusto. Estaba atrayendo exactamente el tipo de persona que su sistema emocional reconocía como familiar. Luis se dio cuenta de que nuestro corazón no busca lo que es bueno para nosotros. Nuestro corazón busca lo que conoce. Y si lo que conocimos en la infancia fue amor condicional, abandono emocional, o la sensación de que teníamos que ganarnos el cariño siendo perfectas, entonces eso es exactamente lo que nuestro sistema va a buscar en nuestras relaciones adultas. Pero aquí viene lo más hermoso de todo lo que Luis descubrió. Se dio cuenta de que una vez que entiendes estos patrones, una vez que los puedes ver claramente, tienes el poder de cambiarlos. No tienes que quedarte atrapada repitiendo la misma historia para siempre. Luis identificó que existen 3 patrones principales que nos hacen atraer relaciones tóxicas. El primer patrón es el de la cuidadora compulsiva, esa mujer que se siente responsable de la felicidad de todos, menos de la suya propia. El segundo patrón es el de la invisible emocional, esa mujer que da tanto que termina desapareciendo por completo en la relación. Y el tercer patrón es el de la salvadora crónica, esa mujer que siempre está tratando de arreglar o cambiar a las personas que ama. Lo más impactante es que Luis descubrió que la mayoría de nosotras no tenemos solo uno de estos patrones. Tenemos los 3, solo que uno es más dominante que los otros. Y cada patrón atrae un tipo específico de persona tóxica. La cuidadora compulsiva atrae personas narcisistas que toman todo lo que ella da sin dar nada a cambio. La invisible emocional atrae personas emocionalmente indisponibles que nunca la pueden ver realmente. Y la salvadora crónica atrae personas rotas que prometen cambiar pero nunca lo hacen. Cuando Luis entendió esto, cuando pudo ver claramente cómo sus propios patrones estaban creando su realidad amorosa, todo cambió. Por primera vez en su vida pudo romper el ciclo y atraer una relación completamente diferente. Luis Hay tenía 35 años cuando se dio cuenta de que había estado en la misma relación disfuncional toda su vida, solo que con hombres diferentes. Su primer esposo la había abandonado por una mujer más joven. Su segundo novio era alcohólico. Su tercer pareja era emocionalmente indisponible. Una noche, después de otra pelea, Luis se miró al espejo y se hizo la pregunta que cambiaría su vida para siempre. No se preguntó qué estaba mal con los hombres que elegía. Se preguntó qué había en ella que los atraía. Luis comenzó a observar sus propios comportamientos en las relaciones y lo que descubrió la dejó sin aliento. Se dio cuenta de que tenía 3 patrones que repetía automáticamente, como si estuviera siguiendo un guión invisible que había aprendido en la infancia. El primer patrón que Luis identificó en sí misma fue lo que ella llamó la cuidadora compulsiva. Luis se había dado cuenta de que en cada relación se convertía inmediatamente en la persona responsable de que todo funcionara. Era ella quien se aseguraba de que su pareja estuviera cómoda, feliz, satisfecha. Era ella quien se preocupaba por los problemas de él, quien trataba de resolver sus conflictos, quien se olvidaba completamente de sus propias necesidades. Luis entendió que este patrón se había formado en su infancia. Como hija de una madre depresiva, Luis había aprendido desde muy pequeña que su valor como persona dependía de que también pudiera cuidar a otros. Había aprendido que el amor era algo que tenía que ganarse siendo útil, siendo indispensable, siendo perfecta. El segundo patrón que Luis descubrió fue aún más sutil, pero igualmente destructivo. Era lo que ella llamó la invisible emocional. Luis se había dado cuenta de que en sus relaciones nunca hablaba de lo que realmente sentía, de lo que realmente necesitaba, de lo que realmente la lastimaba.
se había vuelto experta en desaparecer emocionalmente, en convertirse en lo que el otro necesitaba que fuera. Este patrón también venía de su infancia. Luis había crecido en un hogar donde expresar emociones era peligroso, donde ser vulnerable significaba ser lastimada. Así que había aprendido a esconder sus sentimientos tan profundamente que ni ella misma sabía qué sentía la mayor parte del tiempo. El tercer patrón fue el que más la impactó cuando lo reconoció. Luis lo llamó la salvadora crónica. Se había dado cuenta de que siempre se sentía atraída hacia hombres que tenían problemas, que necesitaban ser arreglados, que necesitaban ser salvados. Y ella se presentaba como la mujer perfecta para la misión de rescate. Luis entendió que este patrón también se había formado en su infancia con un padre ausente y disfuncional. Había crecido con la fantasía inconsciente de que si ella podía arreglar a los hombres rotos, finalmente podría arreglar la relación que nunca tuvo con su padre. Lo que Luis descubrió es que estos tres patrones no operaban por separado. Funcionaban juntos como un sistema perfecto para atraer exactamente el tipo de persona que más daño le podía hacer. Pero lo más importante que Luis descubrió es que estos patrones no eran defectos de carácter. Eran estrategias de supervivencia que había desarrollado siendo niña para conseguir amor y protección en un ambiente que no era seguro emocionalmente. Cuando Luis entendió esto, cuando pudo ver sus patrones con compasión en lugar de con juicio, algo comenzó a cambiar profundamente en su interior. Se dio cuenta de que la niña que había creado esas estrategias había sido muy inteligente, había hecho lo mejor que podía con los recursos que tenía. Investigadores confirmaron que nuestros patrones de apego se forman en los primeros años de vida y determinan inconscientemente el tipo de relaciones que buscamos en la adultez. Pero también confirmaron que estos patrones pueden cambiarse completamente cuando los hacemos conscientes. Luis había desarrollado 3 técnicas específicas para sanar cada uno de estos patrones. La primera técnica sana el patrón de la cuidadora compulsiva y es tan poderosa que puede cambiar una relación en una sola conversación. La cuidadora compulsiva es el patrón más común entre las mujeres que atraen relaciones tóxicas. Y también es el más peligroso porque la sociedad nos enseña que es una virtud. Nos dicen que somos buenas mujeres porque nos sacrificamos por otros, porque ponemos las necesidades de todos antes que las nuestras. Pero Louise Hay descubrió algo que cambió completamente esta perspectiva. Descubrió que dar desde el sacrificio no es amor, es codependencia. Y la codependencia no sana relaciones, las destruye. Neurocientíficos confirmaron que cuidar compulsivamente crea una adicción sutil de dopamina. La cuidadora compulsiva literalmente se vuelve adicta a ser necesitada. Su autoestima depende completamente de qué tan indispensable pueda ser para otros. Luis descubrió este patrón en sí misma de la manera más dolorosa. Estaba en una relación con un hombre que nunca tenía tiempo para ella, que nunca recordaba sus cumpleaños, que nunca preguntaba cómo había sido su día. Pero siempre que él tenía un problema, Luis estaba ahí. Un día, Luis se enfermó con gripe y tuvo que quedarse en cama. Esperó todo el día que él la llamara para preguntarle cómo se sentía. La llamada nunca llegó. Esa noche, cuando Luis se arrastraba a la cocina para hacerse un té, se dio cuenta de algo devastador. Se había convertido en una máquina de dar cuidados, pero nadie la cuidaba a ella. Fue en ese momento cuando Luis creó lo que ella llamó la técnica del espejo de la necesidad. Luis se dio cuenta de que tenía que interrumpir su patrón automático de cuidar a otros y aprender a reconocer sus propias necesidades. La técnica funciona así. Cada vez que sientes el impulso automático de cuidar a alguien, de resolver un problema que no es tuyo, de sacrificar tu tiempo o energía por otra persona, te detienes y te haces 3 preguntas específicas. La primera pregunta es, ¿qué necesito yo en este momento? No qué necesita la otra persona, ¿qué necesitas tú? Puede ser descanso, puede ser tiempo para ti, puede ser que alguien te pregunte cómo te sientes.
La clave es reconocer que tú también tienes necesidades válidas. La segunda pregunta es, ¿por qué siento que tengo que resolver esto? Luis descubrió que la cuidadora compulsiva siempre tiene una historia en la cabeza sobre por qué ella es la única que puede ayudar. Estas historias casi siempre son falsas y vienen del miedo al abandono. La tercera pregunta es la más poderosa. ¿Qué pasaría si no hago nada? Luis se dio cuenta de que la cuidadora compulsiva siempre tiene fantasías catastróficas sobre lo que va a pasar si ella no interviene. Pero cuando realmente exploraba estas fantasías, se daba cuenta de que eran completamente irracionales. Te voy a contar la historia de Carolina, una mujer de 39 años que había estado casada durante 12 años con un hombre que la trataba como su asistente personal. Carolina cocinaba, limpiaba, manejaba las finanzas, organizaba las vacaciones, se encargaba de los niños y además trabajaba a tiempo completo. Cuando Carolina aprendió la técnica del espejo de la necesidad, decidió probarla. La siguiente vez que su esposo le pidió que le sirviera la cena mientras él veía televisión, Carolina se detuvo. Se preguntó qué necesitaba ella en ese momento. Se dio cuenta de que necesitaba descansar, que había trabajado todo el día igual que él. Así que Carolina le dijo con amor, pero con firmeza, que ella también estaba cansada y que él podía servirse su propia cena. Su esposo se sorprendió, pero se sirvió su comida, y algo comenzó a cambiar en su matrimonio. Carolina me escribió 6 meses después para contarme que por primera vez en 12 años de matrimonio, su esposo había comenzado a preguntarle cómo había sido su día, a ayudar con las responsabilidades del hogar y a tratarla como una compañera en lugar de como una empleada. Esta es la magia de sanar el patrón de la cuidadora compulsiva. Cuando dejas de dar desde el sacrificio y comienzas a dar desde el amor propio, todo cambia. Las personas que solo querían usarte se alejan, y las personas que realmente te valoran se acercan. La invisible emocional es el patrón más doloroso de reconocer, porque es el más sutil. Es la mujer que está presente físicamente en la relación, pero que ha desaparecido emocionalmente por completo. Es la mujer que se ha adaptado tanto a lo que el otro quiere que ya no sabe qué quiere ella. Louise Hay descubrió este patrón en sí misma de la manera más devastadora. Estaba en una cena con su pareja cuando él le preguntó qué quería pedir. Louise se quedó paralizada. Se dio cuenta de que llevaba tantos años adaptándose a los gustos de él que ya no tenía idea de qué le gustaba a ella. Esa noche, Luis llegó a su casa y se miró al espejo por mucho tiempo. Se preguntó cuándo había sido la última vez que había expresado una preferencia real, una opinión auténtica, un sentimiento genuino. Se dio cuenta con horror de que llevaba años siendo una sombra de sí misma. Investigadores descubrieron que cuando una persona constantemente suprime sus emociones para mantener la paz en una relación, su cerebro literalmente comienza a desconectarse de sus propios sentimientos. La invisible emocional desarrolla la incapacidad de identificar y expresar sus propias emociones. Luis se dio cuenta de que este patrón se había formado en su infancia con una madre muy crítica y un padre explosivo. Había aprendido desde muy pequeña que expresar lo que realmente sentía era peligroso. Había aprendido que para mantenerse segura tenía que volverse invisible emocionalmente. Pero lo más trágico es que la invisible emocional atrae exactamente el tipo de persona que no puede verla realmente. Atrae personas narcisistas, personas emocionalmente indisponibles, personas que están perfectamente cómodas con tener una pareja que no tiene necesidades propias. Luis creó lo que ella llamó la técnica de la comunicación de fronteras amorosas. Luis se dio cuenta de que tenía que aprender de nuevo a reconocer sus emociones, a validarlas y a expresarlas de una manera que creara intimidad. La técnica tiene 3 pasos fundamentales que Luis desarrolló
después de años de observar sus propios patrones. En el primer paso, aprendes a reconocer tus emociones en tiempo real. Luis creó una práctica muy simple. 3 veces al día, se ponía una alarma en el teléfono y cuando sonaba, se preguntaba, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? No qué debería estar sintiendo, sino qué está pasando realmente en mi cuerpo y en mi corazón en este momento. En el segundo paso, aprendes a validar tus emociones antes de expresarlas. Luis descubrió que la invisible emocional tiene tanto miedo de sus propias emociones que inmediatamente las juzga como incorrectas. Así que Luis comenzó a tratarse a sí misma como trataría a una amiga querida. Cuando identificaba una emoción se decía, es completamente normal que sientas esto, tus sentimientos son válidos. En el tercer paso, aprendes a expresar tus emociones de una manera que invite a la conexión. Luis desarrolló una fórmula específica para expresar sentimientos de una manera que creara intimidad. La fórmula es, cuando esto pasa, yo siento esto, y lo que necesito es esto. Por ejemplo, cuando llegas tarde sin avisar, yo siento preocupación y un poco de tristeza, porque siento que no soy importante para ti. Y lo que necesito es que me avises cuando vas a llegar tarde para poder relajarme. Te voy a contar la historia de Mónica, una arquitecta de 43 años que había estado casada durante 15 años y se había dado cuenta de que su esposo no tenía ni idea de quién era ella realmente. Cuando Mónica comenzó a aplicar la técnica, al principio su esposo se resistió. Estaba acostumbrado a tener una esposa que nunca le creaba problemas. Pero Mónica persistió. La primera vez que usó la fórmula le dijo, cuando tomas decisiones importantes sobre nuestro futuro sin consultarme, yo siento invisibilidad y tristeza, porque siento que mi opinión no importa, y lo que necesito es que tomemos las decisiones importantes juntos. Mónica me escribió un año después para contarme que por primera vez en 15 años de matrimonio, sentía que su esposo realmente la conocía. Había dejado de ser invisible y se había convertido en una compañera real. La salvadora crónica es el patrón más destructivo de todos porque es el que más se disfraza de amor. La salvadora crónica genuinamente cree que está ayudando, que está siendo compasiva, que está demostrando amor incondicional. Pero Louise Hay descubrió algo devastador sobre este patrón. La salvadora crónica no ama a la persona real, ama a su potencial. Louise identificó este patrón en sí misma cuando se dio cuenta de que todos los hombres de los que se había enamorado tenían algo en común. Todos estaban rotos de alguna manera. Todos tenían problemas serios que necesitaban ser resueltos. Todos tenían un potencial increíble que solo ella podía ver y ayudar a desarrollar. Louise había estado enamorada de un músico alcohólico que tenía un talento extraordinario pero que no podía mantener un trabajo. Había estado con un escritor depresivo que había estado trabajando en la misma novela durante 5 años. Había estado con un empresario con problemas de ira que saboteaba todas sus relaciones profesionales. En cada caso, Louise se había presentado como la mujer perfecta para la misión de rescate. Ella sería la que lo ayudaría a dejar de beber. Ella sería la que lo inspiraría a terminar su novela. Ella sería la que lo ayudaría a controlar su ira. Louise se dio cuenta de que este patrón se había formado con su padre ausente y alcohólico. Había crecido con la fantasía inconsciente de que si ella podía ser suficientemente buena, suficientemente amorosa, suficientemente paciente, finalmente podría arreglar a su padre y conseguir el amor que nunca había recibido de él. Psicólogos confirmaron que las personas con este patrón tienen una activación anormal en el área del cerebro, relacionada con la recompensa cuando están en relaciones disfuncionales. La salvadora crónica se vuelve literalmente adicta al drama. Pero lo más trágico es que este patrón atrae exactamente el tipo de persona que nunca va a cambiar. Los hombres que buscan salvadoras no buscan sanación, buscan habilitación, buscan a alguien que los excuse, que los justifique, que los rescate de las consecuencias de sus propias decisiones.
Luis creó lo que ella llamó la técnica del regreso al amor propio. Luis se dio cuenta de que tenía que aprender la diferencia entre amar y salvar, entre apoyar y habilitar, entre compasión y codependencia. La técnica comienza con el reconocimiento de que la salvadora crónica no está realmente interesada en la persona tal como es. Está interesada en la persona que podría llegar a ser si ella la arregla. Luis se dio cuenta de que esto no es amor, es narcisismo disfrazado. El primer paso de la técnica es aprender a reconocer las señales de advertencia. Luis identificó que la salvadora crónica siempre se siente atraída hacia personas con historias trágicas, hacia personas que han tenido vidas muy difíciles, hacia personas que necesitan mucha comprensión y paciencia. El segundo paso es hacer una pregunta fundamental. Luis se preguntaba si estaría interesada en esta persona si supiera con certeza que nunca va a cambiar, si nunca va a dejar de beber, si nunca va a terminar sus proyectos, si nunca va a controlar su ira. ¿Estarías dispuesta a pasar el resto de tu vida con esta persona exactamente como es ahora? El tercer paso es el más difícil, pero el más liberador. Es aprender a amar desde el desapego. Luis se dio cuenta de que el amor real permite que la otra persona viva las consecuencias de sus propias decisiones. El amor real no rescata, no excusa, no justifica. El amor real dice: te amo y confío en que eres capaz de resolver tus propios problemas. Te voy a contar la historia de Andrea, una profesora universitaria de 38 años que había estado en una relación durante 4 años con un hombre que tenía serios problemas de adicción al juego. Andrea había pagado sus deudas múltiples veces. Había usado sus ahorros para sacarlo de problemas financieros. Cuando Andrea aprendió la técnica del regreso al amor propio, se hizo la pregunta fundamental. Si supiera que él nunca va a dejar de apostar, que siempre va a tener problemas de dinero, ¿estaría dispuesta a vivir así para siempre? La respuesta fue un no rotundo. Andrea se dio cuenta de que no estaba enamorada de él, estaba enamorada de la fantasía de quien podría llegar a ser si ella lo salvaba. Cuando Andrea dejó de rescatarlo, él la acusó de ser cruel y después encontró otra mujer dispuesta a salvarlo. Ahora que conoces los 3 patrones que te hacen atraer relaciones tóxicas y las técnicas específicas para sanarlos, te voy a mostrar cómo Louise Hay estructuró todo esto en un protocolo integrado que puede reprogramar completamente tus patrones de relación en exactamente 30 días. Louise se dio cuenta de que no bastaba con aplicar las técnicas de forma aislada. Tenía que crear un sistema que trabajara con los 3 patrones al mismo tiempo, porque estos patrones están interconectados y se refuerzan mutuamente. Neurocientíficos confirmaron que los patrones emocionales profundos pueden reprogramarse en 30 días si se aplican técnicas específicas de manera consistente. El cerebro necesita 21 días para formar nuevos circuitos neuronales y 9 días adicionales para que se vuelvan automáticos. El protocolo de Louise funciona en 4 fases progresivas. La primera semana está dedicada al reconocimiento. Durante estos 7 días, tu única responsabilidad es identificar cuándo aparecen tus patrones. Cada vez que te descubres cuidando compulsivamente, desapareciendo emocionalmente o tratando de salvar más a alguien, simplemente lo observas sin juzgarte. Durante esta primera semana, llevas un diario emocional donde anotas 3 cosas: cuándo apareció el patrón, qué lo desencadenó y cómo te sentiste cuando lo reconociste. La segunda semana es la fase de interrupción. Aquí comienzas a aplicar las técnicas específicas para interrumpir tus patrones automáticos. Cuando aparece el patrón de la cuidadora compulsiva, aplicas la técnica del espejo de la necesidad. Cuando aparece el patrón de la invisible emocional, aplicas la técnica de comunicación de fronteras amorosas. Cuando aparece el patrón de la salvadora crónica, aplicas la técnica del regreso al amor propio. Louise sabía que durante esta segunda semana te vas a sentir incómoda,
porque estás interrumpiendo patrones que han estado operando automáticamente durante años. Tu mente va a resistirse, va a decirte que estás siendo egoísta, pero Luis enseñaba que esta incomodidad es la señal de que estás creciendo. La tercera semana es la fase de integración. Aquí las técnicas comienzan a sentirse más naturales. Tu sistema nervioso comienza a relajarse porque ya no está en modo supervivencia constante. Las personas en tu vida comienzan a ajustarse a la nueva versión de ti, y algunas pueden resistirse al cambio. Luis siempre advertía que durante la tercera semana, las personas que se beneficiaban de tus patrones tóxicos van a intensificar sus comportamientos para tratar de devolverte a tus viejos patrones. Van a hacerte sentir culpable, van a acusarte de haber cambiado. Pero Luis enseñaba que esta resistencia es en realidad una señal de que estás en el camino correcto. Las personas que realmente te aman se van a ajustar y van a respetar los cambios. Las personas que solo te querían para usarte van a intensificar su toxicidad antes de alejarse. La cuarta semana es la fase de consolidación. Aquí los nuevos patrones se vuelven automáticos. Ya no tienes que pensar conscientemente en aplicar las técnicas, porque se han integrado naturalmente en tu forma de relacionarte. Durante esta cuarta semana, Luis recomendaba hacer un inventario de relaciones, observar qué relaciones se habían fortalecido con los cambios, qué relaciones se habían vuelto más equilibradas y qué relaciones habían terminado. Te voy a dar 3 señales específicas de que el protocolo está funcionando. La primera señal es que comienzas a sentir menos ansiedad en tus relaciones. Cuando dejas de caminar en cáscaras de huevo, tu sistema nervioso se relaja. La segunda señal es que las personas comienzan a tratarte diferente. Cuando estableces fronteras sanas, cuando te valoras a ti misma, otros comienzan a valorarte también. Y la tercera señal es la más hermosa de todas. Comienzas a atraer personas completamente diferentes, personas que realmente pueden verte, valorarte y amarte. Déjame contarte las historias de 2 mujeres que aplicaron el protocolo de Louise Hay y transformaron completamente sus vidas amorosas. Estas historias te van a mostrar exactamente cómo se ve la transformación y cómo reconocer el amor sano cuando finalmente llega a tu vida. La primera es la historia de Patricia, una médica de 41 años que había estado en una serie de relaciones con hombres que la trataban como su terapeuta personal. Patricia tenía el patrón de la cuidadora compulsiva tan fuerte que había perdido 3 relaciones consecutivas porque se agotaba tratando de arreglar a hombres rotos. Cuando Patricia aplicó el protocolo de Luis, en la segunda semana su novio de ese momento se molestó mucho. Le dijo que había cambiado, que ya no era la mujer comprensiva que él había conocido. Esa relación terminó, pero 6 meses después, Patricia conoció a un hombre completamente diferente, un hombre que tenía su propia terapia, que se hacía cargo de sus propios problemas, que estaba interesado en conocer a Patricia, no en ser rescatado por ella. Patricia me escribió para decirme, al principio me sentía aburrida porque no había drama, pero me di cuenta de que había confundido el drama con la pasión. El amor sano se siente tranquilo, seguro, estable, y eso no es aburrimiento, es paz. La segunda historia es la de Carmen, una artista de 35 años que tenía el patrón de la invisible emocional tan fuerte que había perdido su identidad completamente en cada relación. Carmen había estado casada durante 8 años con un hombre que no tenía idea de quién era ella realmente. Cuando Carmen aplicó las técnicas de Luis, su matrimonio pasó por una crisis profunda. Su esposo no sabía cómo manejar a una Carmen que expresaba opiniones, que tenía preferencias, que decía no cuando no quería hacer algo. Pero Carmen persistió, y después de meses de trabajo, su matrimonio se transformó. Carmen me escribió: por primera vez en 8 años de matrimonio, mi esposo me pregunta cómo me siento, qué pienso, qué necesito. Por primera vez siento que tengo una pareja que me conoce realmente.
Estas dos historias ilustran algo fundamental sobre el amor sano. El amor sano se caracteriza por la reciprocidad, por la estabilidad emocional, por la capacidad de ambas personas de ser ellas mismas sin tener que adaptarse o cambiar para ser amadas. Luis enseñaba que después de años de relaciones tóxicas, el amor sano puede sentirse extraño al principio. Puede sentirse aburrido porque no hay drama constante. Puede sentirse demasiado fácil porque no tienes que luchar por conseguir atención. Puede sentirse demasiado bueno para ser verdad porque estás acostumbrada a las migajas. Pero Luis sabía que cuando aprendes a reconocer tu propio valor, cuando rompes los patrones que te hacen atraer toxicidad, el amor sano no solo es posible, es inevitable. Si has llegado hasta aquí, si has reconocido tus patrones en las historias que te he contado, si sientes en tu corazón que ya es hora de romper los ciclos que te han mantenido atrapada en relaciones que no te nutren, quiero que sepas algo fundamental. Mereces ser amada exactamente como eres. Mereces una relación donde no tengas que desaparecer para mantener la paz. Mereces una pareja que valore tu tiempo, tu energía, tus sentimientos. Louise Hay nos enseñó que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia emocional. Nos enseñó que establecer fronteras no es crueldad, es autorrespeto. Todo lo que te he compartido hoy no es teoría. Son técnicas probadas que han transformado miles de vidas. Son herramientas que puedes comenzar a aplicar inmediatamente en tu propia vida. Si este video ha tocado algo profundo en tu corazón, si reconoces estos patrones en tu propia vida, te invito a que te suscribas a este canal ahora mismo. Porque aquí no solo hablamos de relaciones, aquí aprendemos juntas a amarnos lo suficiente como para atraer el amor que realmente merecemos. Y déjame un comentario contándome cuál de los 3 patrones reconociste más en tu vida. ¿Eres la cuidadora compulsiva que siempre pone las necesidades de otros antes que las suyas? ¿Eres la invisible emocional que ha desaparecido en sus relaciones? ¿O eres la salvadora crónica que siempre está tratando de cambiar a las personas que ama? Comparte tu historia, porque cuando compartimos nuestras experiencias, nos damos cuenta de que no estamos solas. Recuerda, no estás rota, no necesitas ser arreglada, solo necesitas recordar quién eres cuando nadie te está lastimando. Te amo, te veo y te honro por tener el valor de querer algo mejor para tu vida. Nos vemos en el próximo video.